Damos la bienvenida a Óscar García. Él es experto en transporte aéreo, piloto de Boeing 747 y 777 e instructor. Nos hace el favor de acompañarnos desde Miami. Lo saluda Patricia Ramos. Muchas gracias, señor García, por estar usted aquí con nosotros. Buenas noches, Patricia. Gracias por invitarme de nuevo. Tengo muchas preguntas. Invité también a mi comunidad de tuiteros a que le haga preguntas a través de @RamosCNN, así que tengo muchas, le voy a agradecer su brevedad. Usted cubrió la ruta del avión desaparecido. Con su vasta experiencia, la primera pregunta es de cajón: ¿cuál es su hipótesis sobre lo que pudo haber pasado? Mira, Patricia, los hechos ya nos apuntan a que el accidente es la hipótesis más probable de este triste y trágico evento. Muy bien, ahora, muchas aeronaves vuelan sobre mal tiempo, particularmente en esta área del mundo, por eso buscan subir para, dijéramos, tratar de sortear el granizo o la lluvia o los vientos. ¿Fue lo correcto en este caso lo que el piloto pidió, ascender más, o llegó a un punto ciego, como tengo entendido que se llama en aviación, donde muchas veces las cuestiones climatológicas son peores? El desvío lateral es bastante común, a la derecha o a la izquierda de la tormenta, y es lo que se suele hacer. Un desvío vertical, es decir, tratar de subir más alto de la tormenta, es no imposible, pero bastante inusual. Sobre todo porque los pilotos sabían que la tormenta era más arriba de la altura máxima de su avión. Ahora bien, la gran pregunta es, este avión, hasta donde tenemos entendido, no tenía un GPS, un sistema de localización. ¿Por qué? ¿Es muy caro? ¿No lo exigen las reglas aeronáuticas? ¿Cómo es posible que podamos encontrar un perro y no podamos encontrar un avión porque no contaría con este sistema? Nos están llegando los datos de cuáles son los sistemas con los que contaba este avión. Es un avión de tamaño pequeño, por tanto sus sistemas no son los más avanzados y tenemos que esperar a que nos den los datos exactos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el radar apunta a que el avión cesa de volar en un momento determinado. Es decir, el avión no continúa volando como ocurrió con el Malaysia que desapareció, sino que este avión se deja de volar y se precipita sobre el océano. Esa es la hipótesis más probable en el momento actual. Esto querría decir, con su experiencia como piloto, que en el momento en que se pierde el contacto, ¿se puede saber exactamente las coordenadas donde habrá caído el avión? Correcto. En este caso, los radares tienen dos sistemas. Uno es el sistema primario, que rebota en el mismo avión y regresa al controlador. Ese sistema es independiente del equipo del avión. Y ese sistema nos dijo que el avión dejó de volar en ese instante. Por tanto, una caída vertical es la única hipótesis probable en este momento. Supongo también que con la actual tecnología y con las posibilidades de realizar muchos cálculos, si el avión cayó exactamente en el lugar donde se perdió todo contacto, podría hacerse un cálculo hacia el frente, hacia atrás, hacia izquierda o hacia derecha, en el extenso mar de Java, donde podría estar el avión. ¿Esto es correcto? ¿No tendría que extenderse mucho más la búsqueda en este caso? No, es correcto, Patricia, y realmente en estos casos normalmente el promedio es entre 72 horas y una semana a que los primeros objetos del accidente aparezcan. Yo tengo gran confianza que, si no en horas, en unos pocos días vamos a encontrar la evidencia del avión, bien debajo del océano o bien algunos trozos que aparecerán por encima de la superficie. Rafael Ovalle nos pregunta a través de CNN, no he escuchado nada respecto a la famosa caja negra del avión de Air Asia. ¿Estaría transmitiendo la caja negra esta señal, y aunque está a una enorme profundidad, que suponemos que los expertos conocen cuál es la profundidad en esta área del océano, y a través de esta señal podría localizarse más rápidamente? Porque ahora Indonesia ha pedido asistencia de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña para la localización del aparato. Efectivamente, Patricia, ahora se comienza a hacer la búsqueda submarina con los aparatos que detectan las cajas negras y sus transmisiones por radio. Como le decía, a partir de las 3-4 días ya todo el equipo de rescate se incorpora y es cuando vamos a tener evidencia del avión. Desde el punto de vista técnico, parece que un accidente debido a la tormenta es el factor causante. Ahora bien, como decíamos al principio de esta entrevista, muchos aviones se mueven en las tormentas y logran esquivarlas. Si subió, dijéramos,
y cayó en ese momento por alguna razón. Al parecer se le dio instrucción, se le dio autorización para una cosa, pero no para la otra. Esto todavía no está oficialmente confirmado. ¿Qué habría pasado si fue la tormenta? ¿No hubo tiempo para una llamada de emergencia, para un Mayday, para hacer algo? Parece ser que los pilotos pidieron el cambio de ruta ya muy cerca de la tormenta. Recordemos que el piloto debe evitar completamente la tormenta, más de 20 millas. Encontrarse tan cerca de la tormenta es lo que la investigación nos explicará por qué ocurrió. Un avión de pasajeros no debería acercarse a una tormenta como lo hizo este avión. ¿Podría haber una falta de pericia en el piloto? Tenía más de 6,000 horas de vuelo, parecía que tenía suficiente experiencia, pero se está hablando mucho de que después de la crisis algunas empresas buscan contratar o tener a personas más económicas sin tanta experiencia. No estamos diciendo que este sea el caso, pero por ejemplo para las aerolíneas asiáticas este ha sido un año terrible, ya 3 accidentes. Sí, efectivamente, un año nefasto. Un factor muy importante, Patricia, es el manejo del radar de tormentas de los aviones. Este equipo es muy delicado y requiere una pericia muy especial. No se puede confiar en el sistema automático de radar, sino que el piloto debe activamente utilizar este radar. Usarlo bien o usarlo mal puede ser la diferencia entre entrar en una tormenta o no. 6,000 horas de vuelo, si mal no recuerdo, son suficientes para que un piloto tenga la pericia para manejar estos complicados aparatos. Efectivamente, los datos del capitán y el copiloto son no llaman la atención. El capitán tenía más de 6,000 horas, si no me equivoco, se apunta que tenía 20,000 horas. La capacidad de la tripulación no está en debate. Lo que está en debate es por qué este avión se acercó tanto a una tormenta tan peligrosa, la cual yo conozco muy bien, y sobre todo a una altura tan elevada, donde el avión ya a esa altura, su manera de volar es como conducir un auto sobre una carretera con hielo. Cualquier error hace que se patine y se caiga. Qué interesante acerca de estas, no sé cómo le llaman, puntos ciegos o lo que pudo haber pasado. Última pregunta, 30 segundos. ¿Cabría la posibilidad de una falla técnica del avión? La posibilidad de la falla técnica está. Puede haber fallado el radar, por tanto los pilotos se acercaron demasiado a la tormenta, o al acercarse a la tormenta hubo una falla técnica por motivos de hielo o otro tipo de motivo relacionado con la tormenta. Pero el tema de fondo es por qué este avión estaba tan cerca de esa tormenta tan fuerte. Pues muchísimas gracias. Intenté transmitir la mayor cantidad de preguntas que he recibido, más las propias. Le agradecemos mucho por ayudarnos a poner en perspectiva esta lamentable situación de otro avión desaparecido. Era Óscar García, experto en transporte aéreo, expiloto, piloto de aviación, que nos acompañaba desde Miami. Muy buenas noches. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a usted.